están? Miren, ahora aquí me tocó ayudarle a mi esposo a trabajar. Está cargando la tierra y yo estoy manejando la troca para enseñarles donde les enseñé en el video anterior que estamos emparejando para la bodega. Él está cargando allí y yo ahorita la voy y la dompeo en esta troca. Miren, este es el tercer viaje que he hecho. No les voy a grabar todos porque no los voy a hacer muy largos. Creo que vamos a hacer como unos 10 o 15 viajes. Pero miren, este es el tercero. Porque ocupa bastante tierra ya. Pero así les iré grabando pedacitos de cómo vamos avanzando con el procedimiento de la bodega. Bueno, ahora ya llegué y con esto lo vamos a dompear. Miren, le pucho allí y miren, se van viendo y ahí vas a aventar la tierra para abajo. Y vamos a hacer hasta que terminemos y ahora nos vamos por otro, así que ahorita le seguimos. Miren, allí así quedó y ahorita voy a seguir trayendo más. Y miren, aquí están las vacas encerradas porque si no, no nos dejan trabajar. Miren, ahí están, desesperadas por salirse, que están ya ellas. Mi esposo ya vino a emparejar esta tierra que ya eché yo para que pueda seguir viniendo yo a poner más tierra. Miren, así ha quedado. Aquí ya han puesto el cemento. No pude grabar cuando pusieron el cemento porque ese día no estaba aquí cuando pusieron el cemento, pero lo taparon con hule porque iba a llover y por eso miren que está mojado, pero ahora ya se secó y tiene que quitar el hule mi esposo para poder cortar el cemento. Y es lo que está haciendo, quitando el hule. Y miren, aquí ya está bien seco, aquí ya lo cortó y aquí está haciendo los cortes con ese de los fierros para ir dando la forma para la bodega, para poder poner las láminas. Y eso ya lo hizo también, ya lo está haciendo, así que cuando pueda les grabo ese video, pero en este video no lo hice porque no quiero hacer el video que está muy largo, así que después se los grabo y les voy enseñando cómo va el procedimiento. Toda la basura que ha tirado. Y ahí vienen las vacas, miren.
Miren, hoy voy a cocinar los hongos. Yo ya los tengo lavados, quité la parte de aquí de adentro que es el rabito el palito, no sé cómo le llaman, yo les digo rabito, pero no lo tiras también, esto lo puedes hacer un guiso. Yo lo voy a guisar con jitomate, cebolla y chile y dejé como 5 hongos para acompañar cuando hago el guiso a la mexicana. Pero es para hacer los hongos rellenos vas a ocupar una taza de espinacas que ya están lavadas y las piqué. Y este es queso crema que yo lo hice, pero pienso que es como una barrita de queso crema. Solamente voy a usar este pedazo que es más grande, ahorita lo voy a quitar. Para que uses como la mitad de una barrita de queso crema, ocupas queso que es como para las quesadillas, del que a ti te guste, que esté así, miren, de este. Y lo único que vamos a ocupar es ajo, sal con ajo. Y así que ahorita les enseño y comenzamos. Ocupas una rejita de estas para ponerla en el horno, porque los vamos a llevar al horno y aquí te los voy a ir acomodando aquí cuando los voy rellenando. Así que olvidé decir que ocupan una rejita de estas. Vamos a aplastar el queso crema bien con el tenedor. Y yo quité la otra parte del queso crema. Solamente usé como la mitad de una barrita. Y aquí mismo vamos a poner el sal con ajo. Y no le pones mucho porque el queso que vamos a poner arriba tiene la sal. Así que aquí vamos a agregar las espinacas y vamos a ir disolviendo. Vamos a ir formando esta masita, miren que vaya quedando así. Y esto vamos a ir haciendo con todo, ¿ok? Hasta que esté todo muy bien mezclado. Miren, así ha quedado la pastita. Y ahora vamos a agarrar el hongo. Y vamos a poner con cuidado adentro. Y vamos, ay, me quito mi té de allí. Vamos a poner un poquito de queso. Miren. Y aquí los vamos acomodando en la rejita. Y esto vas a hacer así con todo. Miren qué bonito va quedando. Y disculpen el ruido que se escucha, es Luna. Y esto lo puedes acompañar con camarones, que los camarones también son muy fáciles. Me han dicho que como los preparo, nomás los guisas con mantequilla y les pones sal con ajo. Y es todo, los pones a dorar, a guisarlos y es así de fácil los haces. Pero si tengo tiempo hoy, a ver si puedo hacer un poquito, pero si me alcanza el tiempo. Que no quiero hacer tampoco que mis videos que sean muy largos. Y así nos vamos a ir con todos hasta que termine. Y ahorita que termine regreso con ustedes. Miren, ya acabé, así me quedaron. Y se me terminó el relleno, pero aún me quedaron estos honguitos.
Y como me quedó queso, pues los vamos a rellenar de queso. Y también así quedan ricos. Así que también los puedes rellenar de quesito. Estos se quedarán muy ricos también. Miren, y aquí los vamos a poner en orilla. Así que así quedaron, miren. Y ahorita los vamos a llevar al horno. Y miren todo el tiradero que hice. Parezco un pato. Pero en fin, ahorita limpiamos. Miren qué hermosos se miran. Y ahorita los voy a poner en una bandeja abajo y los llevamos al horno. Ahorita les enseño cómo. Yo he puesto esta bandeja aquí abajo y ya los puse aquí en el horno. Lo puse a 350 grados. Aquí los voy a dejar por 20 minutos. Tú vas a mirar porque esto se va a hacer... Cuando yo lo mires que está crunch dorado, es porque ya está listo. Esto se hace rápido. Así que cuando ya esté listo, regreso con ustedes. Aquí puse a calentar poquita mantequilla con un chorrito de aceite de olivo. Voy a poner a guisar los camarones aquí en esta cacerola antes de guisar los otros hongos que había dejado. Solamente estoy haciendo un poquito de camarones, solamente es para mí. Aquí lo vamos a sazonar con la misma sal con ajo. Solo le voy a poner un poquito. Estos camarones ya los tenía limpios. Es la misma sal con ajo que usé para el sazonar el relleno de los hongos. Y así que aquí ahorita lo dejo que se cosa de un lado y luego lo volteo y ahorita regreso. Si quieres que tus camarones se agarren un poquito más rojitos, puedes ponerle cayenne pepper, que viene siendo el chile en polvo, pero si solo le voy a poner un poquito porque este chile pica, está muy picoso. Así nada más es para que queden un poquito rojitos. Miren, aquí han pasado 20 minutos y miren, vean, ya está. Y yo sigo cocinando allá los otros y miren, esta ricura ya está. Así que ahorita les vamos a apagar para que aquí se conserve lo calientito y ahorita regreso. Miren qué bonito color quedaron. Déjenme los acerco. Con el queso quedan muy crujientes. Ahorita que se enfrían me como uno porque ahorita están muy calientes. Así que ahorita regreso. Miren, estos camarones ya los volteé, ya casi están. Los voy a dar otros 3 minutos más. Y si miran, ya están casi, agarran este doradito rico. Así que los doy 3 minutos más y ya los saco. Ya he sacado mis camarones y aquí en esta misma voy a guisar los jitomates y las cosas para hacer mi otro guiso. Ahora aquí voy a agregar los raditos que había cortado de los otros hongos y los otros 5 hongos que había dejado también. Y aquí lo voy a sazonar con un poquito de sal con ajo. A mí no me gusta ponerle la sal porque como esta ya tiene sal. Y tampoco ya no le pongo más aceite ni mantequilla porque los hongos sueltan mucha agua. Así que aquí lo dejo y ahorita regreso. Miren, ya han estado, ya les apagué. Y quedan muy ricos. Pero estos sí quedan un poquito picositos por el chile, pero si no te gusta picoso, pues nomás no le pones el chile. Pero quedan, es una delicia de hongos. Y aparte si no desperdicias lo que les quitas a los hongos cuando los vas a rellenar. Así quedaron. Pues miren, yo aquí tengo mis camarones, los hongos. Miren, estos de los rabitos. Ay, son una delicia. Y aquí lo ando acompañando con un té porque hoy me amaneció doliendo mucho mi garganta. Ay, me duele bastante. Y este es el que está relleno de puro queso. Ay, es una delicia. Y este es el que tiene el queso crema con las espinacas, así que vamos a probarlo.
Es una delicia. Es muy fácil para que lo hagan. Y no sé si les dije que yo usé dos cajitas que son de 16 onzas cada una de los hongos. Y te rinden mucho los hongos. Y son bien ricos. Y aparte de ricos, son muy saludables. Espero que la preparen y que les haya gustado mi video. Así que ahorita continuamos. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. Si te gusta mi video, regálame tu like. Y nos miramos en un próximo video.